Hola chicos, Historia del arte y de la cultura, el 21. El maravilloso Egipto. Los templos. Dice que los templos fueron unas enormes construcciones destinadas ¿a quién? Pues a un ser eterno, Dios. Para ellos era eterno. Es cierto que tenían un politeísmo surgido de la importancia humana, ciudad importante, Dios importante, y se amparaban el uno en el otro. Mi Dios es muy importante, para que yo sea muy importante como ciudad, mi hegemonía sobre todas las demás, y viceversa. Yo soy importante y por lo tanto importante será mi Dios. Es decir, es una combinación, un toma y daca, entre el Dios y el hombre. Yo me sirvo de ti, tú te sirves de mí, y te voy a hacer un templo como tú, eterno, porque yo quiero mandar siempre, eternamente, como tú. Por eso escogían, entre otras cosas, la piedra. Los más notables de los legados hasta nosotros, de los llegados hasta nosotros, porque lógicamente se habrán derruido muchos, a pesar de su fabulosa construcción, el tiempo es, ¿cómo se dice? No me sale ahora la palabra. El tiempo hasta nosotros son los llamados de Luxor y Karnak. Luxor y Karnak, que no es como se llamaron entonces, sino que son los nombres de los poblados o de las aldeas, de los núcleos urbanos, que han salido luego en las inmediaciones de estos templos. Entonces, para llamarle al templo, ¿de dónde? El de Karnak. Pues ya está. Sabido. Que fueron construidos por el faraón Amenofis III, el predecesor de aquel que quiso, el Amenofis IV, que quiso poner el monoteísmo y no lo consiguió, no pudo quitar el pastel a tanto clero, a tanta clase religiosa como había en aquel tiempo. Y con el monoteísmo se lo habría quitado pues a muchos. Este que era de la dinastía 18 en el Imperio Antiguo, en Tebas, y ambos lógicamente dedicados al dios Amón, el tebano, del que ya hemos hablado. El templo propiamente dicho, y ahora vamos a hacer pues, un dibujito, no es que dibuje muy bien, pero bueno, en fin. Que si tú habías nacido emperador, no faraón, para el caso es lo mismo, y quisieses ensalzar al origen, a la causa de tu poder, que es tu Dios, Amón, le vas a hacer un templo magnífico. Y algo magnífico ya se ve antes de llegar a él. Es decir, preparas una avenida larga, tan gigantesca como te lo permita el dinero, y la vas jalonando de esfinges. Esas estatuas en actitud puesta, reverente, como la esfinge de Gizeh, con el cuerpo de animal y la cabeza de hombre. Una, otra, y aquí lo ves. Imponente. Recuerda que un templo está hecho para suscitar la admiración, el respeto y el miedo. Todo. Son los ingredientes de las religiones de masas, encaminadas a mantener una disciplina,
entre los fieles, un orden entre los fieles, en el que el dirigente, el clero, vivirá de ello. Hay otras religiones más intimistas que no están hechas para las masas, y eso se nota enseguida en la capacidad que dan a sus templos. Si el templo solo es un ara, un altar para ofrecer ahora, cuando el templo está preparado para atender, para la asistencia de grandes masas, es que se propone, lógicamente, el control de esas grandes masas. Este templo, una vez hecha toda esta avenida de esfinges, llegaba a, digamos, la fachada principal. La fachada principal eran dos torretas de forma piramidal, pero cortadas, truncadas. Eran lo que se llamaban los pilonos. Estos pilonos inmensos estaban preparados para tener dentro del pilono unos soportes para izar unos mástiles que pudieran izar unas banderas que resaltasen aún más su prestancia y su altura, unos mástiles enormes. En medio estaban unidos por la puerta. Aquí delante había unos menires o piedras normalmente monolíticas, en algunos sitios las llaman bornes, salientes. Un menhir aquí correspondiente a esta parte del pilono y otro menhir aquí correspondiente a la otra parte del pilono. La puerta estaba guardada por las estatuas del dios. Y esto sería la composición esfinges, 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 etc. Traspasado esto, que sí que podía entrar el público, ¿qué había? Había una sala, bueno, no, un patio, que veríamos aquí, un patio aporticado, lleno de columnas alrededor. Ahí podía entrar todavía la gente para el culto. Luego venía, con una altura ya descendente, la sala barrera. Allá solo podían entrar los introducidos, sacerdotes, nobles, faraones, etcétera, etcétera. Que era o sea, aquí estaba el patio de las columnas, esto eran los pilonos, la puerta principal, estatuas del dios, los obeliscos, o tienen otro nombre también, me parece que lo he dicho ya. Y ahora venía a continuación una sala cerrada, una sala hipóstiga. Stilo es columna e hipo debajo, es decir, toda ella con múltiples columnas sosteniendo aquel techo de piedras de losas enormes. Entre columna y columna no podía haber mucha distancia, mayor de la que los arquitectos dieran a la longitud de una losa
para que no se partiera por medio y derrumbase. Más adelante, con los descubrimientos o con el uso de la bóveda y la cúpula, las distancias se harían mayores. Hoy tenemos cantidades de iglesias, templos, de todos los artes, desde el románico, gótico, renacentista, barroco, etcétera, que tienen unas luces que se llaman, es decir, unas distancias entre paredes de 18 a 25 metros y bueno, y las gigantes mucho más. En aquel tiempo era impensable. Bueno, la sala hipóstila y lleno de columnas. Y más adelante ya, y bajando también, que aquí ya no entraban, estaba la sala del dios, es decir, la capilla, lo que luego en términos romanos se llamó el Sancta Sanctorum, es decir, donde ya no podía entrar más que el sumo sacerdote, aunque sea un término acuñado posteriormente, o sea, los sacerdotes de alto rango, porque aquí era ya donde moraba, dijéramos, el dios. Es decir, fíjate, desde la entrada, admiración, ofrendas, etcétera, etcétera, y aquí ya restricción. Y por último, misterio. Misterio. En las religiones son toda una estructura psicológica hecha para mantener el respeto, el control. Que no significa que Dios lo quiera, no, Dios es Dios. La religión es humana. Es lo que el hombre ha creado para relacionarse o con el pretexto de relacionar con ese Dios y de paso controlar. Si fuera ese Dios único, se supone, el que habría creado, inducido la forma concreta de relacionarse con él, que eso es la religión, solo habría una religión, o tendrían todas las mismas constantes, y no las tienen. Eso significa que son productos humanos, que sí, Dios es Dios, pero la religión no deja de ser un producto humano, como estamos viendo en toda esta historia de la cultura. Voy a leerte lo que pone del templo de Luxor, a ver si me he ido por las ramas. Dice, estaba precedido por una gran avenida bordeada de esfinges y enlosada, con losas, que conducía a una monumental puerta triunfal o pilono. Esta estaba formada por dos elevadas masas trapezoidales, trapezoidales, de paredes inclinadas en forma de pirámides truncadas, cortadas, cubiertas de relieves e inscripciones, y con ranuras para recibir mástiles aún más altos en cuyos extremos flotaban banderas, las cuales las masas trapezoidales tenían delante dos obeliscos, grandes agujas de granito cubiertas también de inscripciones, y estaban unidas las dos masas trapezoidales por la gigantesca puerta de entrada guardada por colosales estatuas del rey fundador, había dicho yo del dios, del rey fundador. Por esta puerta se entraba a la sala Hipetra, esta, la sala primera o patio,
o gran patio rectangular. Te escribo lo de sala y Petra. O gran patio rectangular rodeado de pórticos, porticada, el cual comunicaba con la gran sala hipóstila. Nombre griego que significa bajo columnas, cuyo techo estaba sostenido por gran número de columnas. Allí se rendía culto al dios que se mostraba sobre la barca sagrada, y en ella sólo podían entrar ya los sacerdotes y los iniciados. Detrás de esta sala se encontraba el templo propiamente dicho, o cámara del misterio. Cámara del misterio. De progresiva oscuridad y disminución de altura, reservada al dios, donde solo tenían acceso el faraón y algunos sacerdotes. Las columnas del patio, y de la sala hipóstila, tenían capiteles o terminales de la columna. Cuando la columna ya va a entregarse al techo, se hace una especie de engrosamiento más o menos adornado que se llama el capitel, que viene de capit, de cabeza, la cabeza de la columna, inspirados en la flora local, en las plantas locales. Imitaban la flor de loto, lotiformes. Quedaban unas columnas así. Aquí la columna, y la flor del loto. Y entonces aquí venía el techo. El capitel lotiforme. Las hojas de palmera. Las hojas de palmera. El capitel, la columna, y sigo tirando tizas, la palmiforme, lotiforme, palmiforme, y nos queda, como no, siendo Egipto con la fama del papiro, de papiriforme, con la forma del papiro, de la flor del papiro abierta o cerrada. La flor del papiro ahí estaba ya la entrega a la columna, y aquí la papiriforme. Las paredes de los templos, igual que la de las tumbas, estaban ricamente adornadas con dibujos esculpidos, o bajorrelieves. Ya sabes tú que son esos relieves que sobresalen muy poquito. Si esto es en la pared, el bajorrelieve sobresale. Sería alto relieve si saliera, pues qué sé yo, la cabeza, el cuerpo, todo, eso sería un alto relieve. Pero si solo sobresale pocos centímetros respecto al grosor de la pared, entonces es un bajo relieve, pero bajo. Las paredes de los templos, tal, dice bajorrelieves o pintados, y a veces esculpidos y pintados a la vez. Bien, con esto yo creo que, para que descanses ya un poquito, ya tienes una idea de un templo, pero un templo que viene a ser algo así como el prototipo. Otros templos serán diferentes, pero no se separan mucho de este concepto, del concepto de magnificencia de la entrada, y luego a medida que va progresando hacia el misterio.
Aquí, manifestación, epifanía, claridad, Dios grande, potente. Pero, cuando vas a ver ese Dios, no. Esto es solo para iniciados. El misterio. El misterio que induce al temor. Porque lo desconocido es lo que engendra el temor. Tú, en tu experiencia normal, de los años que hayas vivido, seguro que se te ha dado la situación de que de pequeño o de joven tenías miedo a algunas cosas y en el momento en que supiste qué eran, ¡pum!, desapareció el temor. El misterio, el desconocimiento, induce al temor. Y el temor induce al respeto. Y a la obediencia a las normas que te hayan impuesto otros. Venga, hasta luego.